Mi padre me pidió cambiar la fecha de mi boda para irse de camping con mi hermano. Le dije que sí, que fuera. Pero lo que hice en la ceremonia sin que él supiera, lo destruyó completamente, y ahora suplica por mi perdón. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital, y hace 3 meses me casé en una ceremonia pequeña en el patio de mi casa con las personas que realmente me importan. Y mi padre no estuvo ahí porque eligió irse de camping con mi hermano en lugar de venir a mi boda. Ya sé cómo suena eso, tipo increíblemente dramático, y como sacado de una película mala, pero es exactamente lo que pasó, y la verdad es que todavía estoy procesando todo esto, porque una parte de mí siente que finalmente hice lo correcto, y otra parte se siente culpable por haberle causado tanto dolor a mi papá, aunque él básicamente se lo buscó solito. Supongo que debería empezar por el principio para que tenga sentido, porque esto no fue solo sobre la boda, fue el resultado de literalmente toda mi vida sintiéndome como la segunda opción en mi propia familia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 7 años, y mi hermano Theodore tenía 9. Mi mamá, Dorothy, había tenido una aventura, o sea, ella fue la que básicamente destruyó el matrimonio, y aunque yo era chica, recuerdo perfectamente todas las peleas y el drama, y cómo mi papá Leonard se veía absolutamente destrozado durante meses. Theodore y yo nos quedamos viviendo con papá la mayor parte del tiempo, y mamá se mudó a un apartamento como a 20 minutos de distancia. Lo curioso es que incluso después del divorcio, mi papá nunca habló mal de mamá frente a nosotros, tipo nunca, y eso siempre lo respeté, porque sé que debe haber sido durísimo para él mantenerse callado cuando ella básicamente lo había traicionado de esa manera. Unos 3 años después del divorcio, mi mamá conoció a Howard, y honestamente él fue lo mejor que le pasó a nuestra familia rota, porque era y es el hombre más amable y paciente que he conocido, y desde el principio me trató como si fuera su propia hija, lo cual era irónico considerando que mi padre biológico estaba tan obsesionado con mi hermano que básicamente se olvidaba de que yo existía la mitad del tiempo. Theodore siempre fue el niño de oro, ¿sabes? Desde que éramos chicos todo giraba alrededor de él y sus logros y sus necesidades y sus planes. Sacaba buenas notas, jugaba fútbol, era popular en la escuela, y papá estaba absolutamente fascinado con cada cosa que hacía. Yo también sacaba buenas notas, la verdad, a veces mejores que las de Theodore, pero cuando yo traía un examen con 10, era como, ah, qué bien, Megan, y cuando Theodore traía un 9 era, increíble, hijo, estoy tan orgulloso de ti, vamos a celebrar. No sé si mi papá se daba cuenta de que lo hacía, probablemente no, pero yo definitivamente lo notaba y me dolía cada vez. Recuerdo una vez en la secundaria. Yo tenía como 14 años. Gané un concurso de escritura a nivel estatal, tipo algo bastante grande, y mi papá fue a la ceremonia de premiación, pero se pasó la mitad del tiempo en el teléfono hablando con Theodore sobre no sé qué problema que tenía, con un maestro, y cuando terminó la ceremonia me dijo que estaba orgulloso, pero teníamos que irnos rápido porque Theodore tenía entrenamiento de fútbol. Así era básicamente todo el tiempo. Las cosas se pusieron peor cuando Theodore se fue a la universidad, porque de repente papá estaba constantemente manejando 3 horas para ir a verlo jugar, o para llevarlo a comer, o simplemente para visitarlo, y yo que seguía viviendo en casa y estudiando en la universidad local porque no teníamos dinero para que los dos nos fuéramos a universidades caras, básicamente era invisible. Papá me preguntaba cómo estaba la escuela, y yo le contaba sobre mis clases o mis proyectos, y él asentía mientras veía su teléfono esperando que Theodore le mandara un mensaje. Mi mamá y Howard notaban esto, obvio. Y Howard en particular empezó a hacer un esfuerzo consciente de estar presente en mi vida de maneras que mi papá simplemente no estaba. Él iba a mis presentaciones de teatro, me ayudaba, con mis aplicaciones de trabajo, me escuchaba hablar sobre mis amigos y mis problemas, y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir como si fuera una carga o como si prefiriera estar en otro lugar. Cuando tenía 21 años, mi mamá Dorothy fue diagnosticada con cáncer de páncreas y murió como año y medio después. Fue horrible, tipo absolutamente devastador, porque a pesar de todo el drama del divorcio y la aventura y todo eso, ella era mi mamá, y yo la amaba, y Howard la amaba, y verla deteriorarse, así fue una de las cosas más difíciles que he vivido. Theodore vino a visitarla como 3 veces durante toda su enfermedad, siempre con excusas sobre su trabajo o sus compromisos, y papá lo defendía constantemente diciendo que Theodore estaba muy ocupado construyendo su carrera, y que mamá entendía. Yo dejé mi trabajo de medio tiempo para poder cuidar a mamá junto con Howard, y papá nunca reconoció ese sacrificio, ni una sola vez. Después del funeral, Theodore se fue de vuelta a su vida como si nada, y yo me quedé ayudando a Howard con todo el papeleo y las deudas médicas y el proceso de duelo,
y papá seguía llamando a Theodore cada 2 días para ver cómo estaba lidiando con la pérdida, mientras a mí me preguntaba como una vez a la semana si estaba bien, con un tono que dejaba claro que no quería realmente profundizar en el tema. Hace como 5 años, Theodore se mudó a Londres porque consiguió un trabajo increíble en finanzas, y desde entonces se volvió aún más insoportable. La verdad, cada vez que hablaba con papá, Theodore estaba contando sobre sus viajes o sus logros, o las personas importantes que conocía, y papá lo escuchaba como si fuera el orador más fascinante del mundo. Yo, mientras tanto, había conocido a Justin hace como 6 años. Nos mudamos juntos hace 4, y básicamente estaba construyendo una vida adulta normal y estable, pero para papá eso no era tan emocionante como las aventuras de Theodore en Europa. Justin notó el favoritismo desde el principio, y al principio yo lo defendía porque no sé, supongo que una parte de mí todavía esperaba que papá eventualmente se diera cuenta y cambiara, pero Justin me decía, Megan, tu papá nunca va a cambiar si no hay consecuencias para su comportamiento. Y yo no quería escucharlo porque admitir eso significaba admitir que mi papá simplemente no me valoraba de la misma manera que valoraba a Theodore. El año pasado Justin me propuso matrimonio en nuestro aniversario de 3 años de estar viviendo juntos, y yo obviamente dije que sí porque lo amo y porque él es la persona más constante y confiable que he tenido en mi vida. Decidimos hacer una boda pequeña y sencilla en el patio de nuestra casa, tipo como 50 personas máximo, solo familia cercana y amigos importantes, nada ostentoso ni caro, porque preferíamos gastar ese dinero en la luna de miel o en el enganche de una casa. La fecha que elegimos fue nuestro aniversario de 4 años, de vivir juntos, que caía en un sábado de septiembre, básicamente en 6 meses, y empezamos a planear todo con mucha emoción. Le dije a papá de la fecha como 4 meses antes. Le mandé mensaje, lo llamé, me aseguré de que lo tuviera apuntado en su calendario, y él dijo que por supuesto que estaría ahí y que estaba feliz por mí, aunque honestamente su entusiasmo era como un 3 de 10, comparado con cómo reaccionó cuando Theodore le contó que había conseguido su trabajo en Londres. 2 meses antes de la boda, papá me llamó y me preguntó si podíamos hablar sobre algo importante. Yo pensé que tal vez quería ofrecerse a ayudar con los gastos o preguntarme si necesitaba algo, pero no. Resulta que Theodore había organizado un viaje de camping con papá para ese mismo fin de semana, porque era la única vez que Theodore podía venir a visitarlo, debido a su horario de trabajo. Y papá me preguntó, literal me preguntó, si podía mover la boda a otra fecha para que él pudiera ir al camping con Theodore. Me quedé en shock, tipo completamente congelada al teléfono, porque no podía creer que me estuviera pidiendo eso. Le expliqué que ya teníamos todo pagado, que la gente ya había apartado la fecha, que era nuestro aniversario, y no podíamos simplemente moverlo a un fin de semana random, y él siguió insistiendo diciendo que Theodore había puesto mucho esfuerzo en organizar este viaje y que significaba mucho para él poder pasar ese tiempo con su hijo, y yo literal le dije, papá, yo también soy tu hija, esto es mi boda. Y él se quedó callado por un momento, y luego dijo, ya sé, Megan, pero Theodore está acá tan raramente, seguro lo puedes entender. Colgué el teléfono y lloré durante como 1 hora mientras Justin me abrazaba y me decía que esto era exactamente lo que había estado prediciendo durante años. Parte de mí quería llamar a papá de vuelta y gritarle y decirle todo lo que había sentido durante toda mi vida, pero otra parte estaba tan agotada de siempre ser la segunda opción que simplemente no tenía la energía. Después de calmarme un poco, empecé a pensar en algo que me hizo sentir un poco de control sobre la situación, algo vindictivo tal vez, pero que se sentía necesario. Llamé a Howard y le pregunté si él estaría dispuesto a caminarme por el pasillo en mi boda, y él se quedó callado por un momento y luego empezó a llorar, tipo literalmente llorar, y dijo que sería el mayor honor de su vida. Le conté toda la situación con papá, y Howard se enojó muchísimo, no conmigo obvio, sino con papá y con Theodore por ser tan egoístas y ciegos, y me dijo que él siempre había visto en mí una hija, y que nada lo haría más feliz que estar ahí en ese momento importante. Decidí no decirle nada a papá sobre Howard. Simplemente lo dejé asumir que él iba a caminarme por el pasillo cuando decidiera regresar del camping o lo que fuera. Unos días después papá me llamó y me preguntó si había pensado en cambiar la fecha. Y yo le dije muy calmada, no papá, no voy a cambiar la fecha. La boda es en septiembre como siempre estuvo planeado, y si tú quieres ir de camping con Theodore ese fin de semana está bien. Ve, disfruta tu viaje. Él sonaba sorprendido, tipo esperaba que yo hiciera un berrinche o que siguiera discutiendo, pero yo simplemente había llegado a un punto donde estaba como, ¿sabes qué? Si esta es su decisión entonces que sea. No voy a rogarle a mi propio padre que venga a mi boda. Colgamos y no hablamos mucho después de eso,
solo mensajes cortos y llamadas incómodas donde él seguía insinuando que tal vez yo podía reconsiderar y yo seguía diciendo que no. El mes antes de la boda traté de no pensar mucho en papá y en su decisión, y me enfoqué en todos los detalles finales y en disfrutar el proceso con Gustín y con las personas que realmente estaban emocionadas por nosotros. Howard y yo practicamos caminar por el pasillo como 3 veces, porque él estaba súper nervioso de hacerlo perfecto, y cada vez que practicábamos, yo me daba cuenta más y más de que él era realmente la figura paterna que había necesitado todo este tiempo. Mi hermano nunca llamó ni mandó mensaje, ni preguntó nada sobre la boda, lo cual no me sorprendió para nada, porque Theodore básicamente solo se comunicaba con la familia cuando necesitaba algo o cuando tenía algo que presumir. Como 2 semanas antes de la boda, papá me mandó un mensaje largo explicando que él iba a ir al camping porque era importante para Theodore y para su relación, pero que pensaría en mí todo el fin de semana, y que estaba seguro de que la boda sería hermosa, y yo simplemente respondí, «Está bien, papá, que te diviertas, sin emoción ni drama». El día de la boda llegó y fue honestamente uno de los días más perfectos de mi vida, a pesar de todo el drama previo. El clima estaba increíble. El patio se veía hermoso con todas las decoraciones que habíamos puesto, nuestros amigos y familia que realmente nos importaban estaban ahí, y yo me sentía realmente feliz y en paz con mi decisión. Howard llegó temprano para ayudarme a prepararme y estaba súper emocional. Se le llenaban los ojos de lágrimas cada vez que me veía con el vestido, y seguía diciendo lo hermosa que me veía, y lo orgulloso que estaba de la mujer en la que me había convertido. Cuando llegó el momento de caminar por el pasillo, Howard me ofreció el brazo y me susurró, «Estoy tan feliz de estar aquí contigo». Y yo le dije, «Yo también, papá». Y lo llamé papá porque en ese momento era exactamente lo que él era para mí, más que mi padre biológico había sido nunca. La ceremonia fue perfecta. Justin y yo escribimos nuestros propios votos y lloramos y reímos, y básicamente fue todo lo que habíamos soñado. La recepción fue íntima y divertida. Bailamos, comimos, tomamos, y cada persona ahí estaba genuinamente feliz por nosotros, en ningún momento del día. Sentí que faltara algo o alguien, honestamente, porque las personas que realmente me amaban y me apoyaban estaban todas ahí. Al final de la noche, Justin y yo estábamos sentados en las escaleras del patio viendo a nuestros últimos invitados irse, y él me preguntó si estaba bien, si me arrepentía de algo, y yo le dije que no, que había sido el día perfecto exactamente como fue. Al día siguiente, todavía en esa burbuja de felicidad posboda, decidí mandarle una foto a papá. No sé exactamente por qué lo hice. Tal vez una parte de mí quería que supiera lo que se había perdido, o tal vez simplemente quería compartir mi felicidad incluso con él, a pesar de todo. Le mandé una foto de Howard y yo caminando por el pasillo, y como a los 20 minutos mi teléfono empezó a sonar. Era papá, llamando una y otra vez, y yo dejé que sonara como 4 veces antes de contestar. Cuando finalmente contesté, él estaba literalmente sollozando del otro lado, llorando de una manera que nunca lo había escuchado llorar, ni siquiera cuando mamá murió, y seguía diciendo, «Megan, Megan, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me perdí tu boda», y yo simplemente me quedé callada escuchándolo desmoronarse. Resulta que papá y Theodore todavía estaban en el camping, literalmente en medio de la nada sin señal buena, y cuando papá vio la foto todo le cayó de golpe. Me dijo que inmediatamente empacó sus cosas, y le dijo a Theodore que se tenía que ir. Y Theodore aparentemente se enojó y le dijo que estaba siendo ridículo y dramático, pero papá se fue de todos modos manejando de regreso como loco. Me preguntó una y otra vez si podíamos hacer una segunda ceremonia, aunque fuera algo pequeño, solo para que él pudiera estar presente, y yo le dije que no, que la boda ya había pasado, y no iba a hacer un teatro falso solo para hacer que él se sintiera mejor con su decisión. Él seguía llorando y diciendo que lo sentía tanto, y que había sido el peor padre y que no sabía en qué estaba pensando. Y yo finalmente le dije, «Papá, ¿sabes cuántas veces en mi vida he necesitado que estuvieras ahí para mí y no estuviste? ¿Sabes cuántas veces elegiste a Theodore sobre mí? Esto no es solo sobre la boda, es sobre toda mi vida sintiéndome como si no fuera suficiente para ti». Creo que esa fue la primera vez que realmente le dije todo eso de manera tan directa. Y él se quedó callado por un momento, y luego dijo algo como, «No me había dado cuenta. No sabía que te sentías así». Y yo literal le dije, «¿Cómo no te ibas a dar cuenta, papá? Nunca me preguntabas sobre mi vida con el mismo interés que le preguntabas a Theodore. Nunca estuviste en mis eventos importantes. Nunca me defendiste cuando mamá estaba enferma, y Theodore no venía. Siempre, siempre, siempre Theodore era la prioridad». Y él lloró más y me dijo que tenía razón,
que había sido un padre horrible conmigo y que no tenía excusa. Y yo le dije que sabía que no tenía excusa, que eso era exactamente el punto. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto, y que no quería hablar con él por un rato, y él me rogó que no lo cortara de mi vida, que haría lo que fuera para arreglarlo, y yo le dije que no estaba cortándolo, solo necesitaba espacio. Los siguientes días papá me mandaba mensajes todos los días, tipo mensajes largos disculpándose y explicando que estaba yendo a terapia y que estaba tratando de entender por qué había favorecido tanto a Theodore y que quería ser mejor. Parte de mí apreciaba el esfuerzo, pero otra parte estaba como, no puedes arreglar 30 años de abandono emocional con unos mensajes de texto bonitos, ¿sabes? Justin me apoyaba completamente en mantener mis límites, y Howard también. Los dos me decían que no tenía que perdonar a papá solo porque él ahora se sentía culpable, que el perdón era algo que tenía que venir de mí, cuando y si estaba lista. Como una semana antes de irnos de luna de miel, llamé a papá y le dije que necesitaba que dejara de mandarme mensajes todos los días, que me estaba abrumando y que necesitaba este tiempo con Justin para disfrutar, sin tener la culpa y el drama de nuestra situación constantemente en mi cabeza. Él accedió, aunque sonaba destrozado, y me dijo que respetaría mi espacio y que estaría ahí cuando yo estuviera lista para hablar. Pensé que con eso todo estaría tranquilo por un rato. Pero oh no, Theodore tenía otros planes aparentemente. En medio de nuestra luna de miel, literal estábamos en una playa increíble en Grecia tratando de relajarnos y disfrutar después de meses de estrés. Mi teléfono sonó desde un número desconocido. Normalmente no contesto números que no reconozco, pero algo me hizo contestar esta vez, y era Theodore, llamando desde un teléfono prestado o desechable o algo así, porque yo lo tenía bloqueado en mi teléfono real. Empezó a gritarme inmediatamente sobre cómo había destrozado a papá, sobre cómo era una hija terrible y egoísta, sobre cómo la familia era lo más importante, y yo estaba siendo dramática sobre algo tan pequeño como una boda. Yo literal me quedé en shock porque Theodore casi nunca me llamaba. Tipo, llevábamos años sin hablar directamente más allá de mensajes cortantes en Navidad, y aquí estaba llamándome en mi luna de miel para sermonearme sobre familia. Le dejé hablar por como 2 minutos, escuchando toda su mierda sobre responsabilidad familiar y cómo yo estaba siendo inmadura. Y cuando finalmente se calló por un segundo le dije, Theodore, ¿en qué momento en toda tu vida adulta te has preocupado por la familia? No viniste cuando mamá estaba muriendo. No has venido a visitar a papá excepto cuando necesitas algo de él. Te fuiste a vivir al otro lado del mundo y básicamente abandonaste cualquier responsabilidad familiar que pudieras tener, y ahora me vas a dar lecciones sobre familia, porque finalmente puse un límite. Él empezó a argumentar algo, sobre sus compromisos de trabajo, y yo simplemente le dije, ¿sabes qué, Theodore? No te debo ninguna explicación. No te debo mi tiempo. Y definitivamente, no voy a dejar que arruines mi luna de miel con tu hipocresía. Y colgué. Justin estaba furioso cuando le conté, tipo realmente enojado, y quería llamar a papá para decirle que controlara a Theodore, pero yo le dije que no valía la pena, que Theodore era así y probablemente papá le había llorado sobre la situación, y Theodore sintió que tenía que defender a su padre sin realmente entender el contexto completo. Bloqueé el número desde el que Theodore había llamado, y traté de no dejar que arruinara el resto de nuestro viaje, aunque definitivamente me dejó pensando mucho sobre toda la dinámica familiar y sobre si alguna vez podría haber una relación sana con cualquiera de ellos. Cuando regresamos de la luna de miel como 2 semanas después, había decidido que necesitaba tener una conversación final con papá para establecer exactamente cómo iban a ser las cosas de ahora en adelante, porque no podía simplemente ignorarlo para siempre, pero tampoco podía volver a la dinámica de antes. Fui a su casa un miércoles por la tarde, y cuando abrió la puerta, se veía terrible, tipo como si no hubiera dormido bien en semanas, y me abrazó inmediatamente, y empezó a disculparse de nuevo. Le dije que necesitábamos hablar seriamente y nos sentamos en la sala, y yo básicamente le puse todas mis cartas sobre la mesa. Le dije que entendía que él amaba a Theodore y que eso estaba bien, pero que el amor no tenía que ser una competencia, y él había tratado nuestra relación como si fuera exactamente eso toda mi vida. Le dije que si quería tener algún tipo de relación conmigo de ahora en adelante, tenía que ser genuina, y no solo porque se sentía culpable por perderse mi boda. Le expliqué que no iba a estar disponible para él de la misma manera que antes, que iba a hacer contacto limitado por un buen tiempo hasta que yo sintiera que podía confiar en que él valoraba nuestra relación. Él lloró otra vez y me dijo que entendía y que haría todo lo que yo necesitara, que solo quería la oportunidad de intentarlo. Le pregunté directamente si había hablado con Theodore sobre todo esto, y él admitió que sí.
que Theodore lo había llamado después del camping y que papá le había explicado por qué se había ido temprano. Le pregunté qué había dicho Theodore y papá se veía incómodo, pero finalmente me contó que Theodore había dicho que yo estaba exagerando y siendo melodramática, y que papá estaba siendo manipulado emocionalmente. Le pregunté a papá qué pensaba él de eso, y para su crédito, dijo que había defendido mi posición y le había dicho a Theodore que él estaba equivocado, que papá había sido un mal padre conmigo, y que era tiempo de que Theodore también examinara su rol en esta familia rota. Aparentemente, Theodore había colgado enojado, después de eso y no habían hablado desde entonces. Establecí reglas claras con papá ese día. No más comparaciones con Theodore. No más esperar que yo ajustara mi vida para acomodar los horarios de Theodore. Y definitivamente, no más situaciones donde tuviera que competir por su atención. Le dije que si podía respetar esos límites, eventualmente podríamos trabajar en reconstruir nuestra relación, pero que iba a tomar tiempo, posiblemente años, y que tenía que estar en paz con eso. Él accedió a todo, y por primera vez en mi vida sentí como si realmente me estuviera escuchando, como si realmente estuviera viendo lo que había hecho y cómo me había afectado. Ahora han pasado 3 meses desde la boda, y las cosas con papá están en un lugar extraño pero no necesariamente malo. Hablamos como una vez cada 2 semanas, usualmente por teléfono, conversaciones cortas sobre cómo estamos, sobre el clima, sobre cosas superficiales, y está bien así por ahora. Él me manda fotos de cosas random que le recuerdan a mí, tipo, no sé, un atardecer bonito, o un perro que vio en el parque, y creo que es su manera de tratar de estar presente sin ser abrumador. No sé si alguna vez tendremos una relación padre-hija normal, la verdad, pero al menos ahora siento como que estoy en control de mis propios límites, y no solo aceptando las migajas de atención que él me quiera dar. Theodore y yo no hemos hablado desde esa llamada en la luna de miel, y honestamente no me molesta para nada. Nunca tuvimos una relación cercana de adultos de todos modos, y cualquier conexión que tuvimos de niños se perdió hace años bajo capas de resentimiento y dinámicas familiares tóxicas. Tal vez algún día podamos tener una conversación real sobre todo esto, pero no es una prioridad para mí ahora mismo, y definitivamente no voy a ser yo quien inicie ese contacto. Justin y yo nos mudamos a una casa nueva el mes pasado, algo pequeño pero nuestro, y estamos enfocados en construir nuestra propia familia y nuestra propia vida lejos de todo el drama. Howard viene a visitarnos como cada 2 semanas y me ayuda con proyectos de la casa. Y esos son los momentos donde me siento realmente agradecida por las personas que tengo en mi vida, las que eligieron estar ahí sin que tuviera que rogarles. La semana pasada, papá me preguntó si podía venir a conocer la casa nueva, y yo le dije que todavía no estaba lista para eso, que necesitaba que este espacio fuera solo mío, y de Justin por ahora, sin las complicaciones de nuestra historia familiar. Él dijo que lo entendía y no insistió, lo cual fue un cambio agradable comparado con cómo habría reaccionado antes. No sé cuándo o si alguna vez me sentiré lista para dejar que vea esta parte de mi vida, pero por ahora está bien mantener esa distancia. Supongo que al final esto no es realmente sobre perdonar o no perdonar, sino sobre reconocer que no puedes forzar a la gente a valorarte de la manera que necesitas ser valorado, y que a veces tienes que crear distancia para proteger tu propia paz mental. Parte de mí todavía duele cuando pienso en todo lo que perdí, por no tener un padre que realmente me viera, pero otra parte está en paz, sabiendo que finalmente puse mis necesidades primero, y que eso está bien, y eso es suficiente por ahora, creo.